Hola chicos, ¿qué tal? Soy Moisés. ¿Me veis aquí abajo? Como hemos dicho en la portada, hoy vamos a empezar una nueva unidad que se llama la atmósfera. Es una unidad muy interesante. En ella vamos a ver la composición de la atmósfera, las propiedades y cómo se produce la circulación del aire en la misma. Después veremos la estructura y la importancia. Veremos que el agua permite que se produzca el ciclo del agua, que nos proporciona los gases respiratorios, que nos protege y que es capaz de mantener la temperatura de nuestro planeta. Además, veremos los diferentes desequilibrios que se producen en la misma. Desaparezco. Fijaros, aquí tenéis el índice. Vamos a ver qué es la atmósfera, su composición, sus propiedades y circulación, que lo veremos el primer día. Después veremos la estructura de la atmósfera. Continuaremos con la importancia de la atmósfera, que permite el ciclo del agua, que presenta los gases respiratorios, que filtra las radiaciones solares, que mantiene la temperatura del planeta. Y por último, vamos a ver los problemas, es decir, los desequilibrios en la atmósfera. ¿A qué parece interesante? Pues vamos con el primer apartado, la atmósfera. Fijaros, vamos a definir la atmósfera, vamos a ver su composición, sus propiedades y cómo se produce la circulación. Para empezar, tenemos aquí la composición de la atmósfera. Antes de nada, vamos a definirla, lo tenéis aquí. Se denomina atmósfera a la capa de gases que envuelve la Tierra. ¿De acuerdo? Esa capa de gases, además, solemos conocerla como aire. Y aquí tenéis su composición. Fijaros, el componente mayoritario de la atmósfera es el nitrógeno, que contiene un 78%, o sea que es un 78% de la composición de la atmósfera. En segundo lugar, aparece el oxígeno. Fijaros, el 21% de la composición de la atmósfera es oxígeno. Así que entre el oxígeno y el nitrógeno suman, como podéis observar, el 99% de la atmósfera. El 1% restante son muchos gases y partículas, aquí los tenéis. Entre ellos destaca el argón, que es uno de los gases nobles, el dióxido de carbono, que ya lo sabéis, es importante para la fotosíntesis y para la temperatura del planeta, como ya veremos más adelante. También hay agua en forma de gas, vapor de agua, y también tenemos muchas partículas en suspensión. Como podéis observar, el aire, la composición de la atmósfera es muy variado. Y aunque parezca que sí, no siempre ha sido el mismo a lo largo de los años. Vamos a pasar al siguiente apartado, que es las propiedades de la atmósfera. Fijaros, podríamos destacar muchas propiedades de la atmósfera o del aire. Aquí hemos destacado tres, las que vienen en el libro. Fijaros, una de ellas es la compresión. ¿Qué quiere decir? El aire está formado por partículas que no están unidas, sino que están separadas entre sí. De tal forma que cuando nosotros aplicamos una presión, estas partículas pueden acercarse mucho. De ahí que el aire puede comprimirse. Eso lo podéis comprobar cuando, por ejemplo, apretamos las ruedas de una bicicleta. Podéis ver que se deforma un poquito. Lo estamos comprimiendo, cosa que no ocurre con los líquidos, por ejemplo. La segunda propiedad es la dilatación. Es un poco lo contrario que la compresión. Cuando nosotros calentamos el aire, lo que ocurre es que las partículas que están sueltas tienen la capacidad de moverse más rápido. Y al moverse más rápido, ocupan un volumen mayor. Al ocupar un volumen mayor, decimos que se ha dilatado, que es lo contrario que comprimido. Cuando decimos que se ha comprimido, ocupa un volumen menor. Cuando decimos que se ha dilatado, ocupa un volumen mayor. Esto, en el caso del aire, depende de la temperatura. Si aumentamos la temperatura, las partículas se separan, se dilatan. Si disminuimos la temperatura, las partículas se quedan más quietas y están más cerca y, por tanto, se comprimen. ¿Lo veis? Lo último es la presión atmosférica. Fijaros, aunque no se vean, las partículas que forman la atmósfera pesan y están situadas sobre nosotros.
De esa forma ejercen una presión como cuerpo que pesa sobre el cuerpo, sobre nosotros. Así que esa presión se llama presión atmosférica. Fijaros lo que ocurre aquí. Tenemos un escalador. Este escalador aquí al nivel del mar y un escalador encima de una montaña. ¿Qué ocurre? Que la columna de aire que tiene este escalador encima cuando está sobre el nivel del mar es mayor que cuando está sobre una montaña. Es decir, tiene más aire encima cuando está al nivel del mar que cuando está sobre una montaña. Por eso, la presión atmosférica a la que está sometido un individuo será mayor cuanto más cerca del nivel del nivel del mar esté, y será menor cuanto más alto se encuentre. ¿Entendido? Bien, vamos al último apartado y con eso terminamos la teoría del día de hoy. El último apartado es la circulación atmosférica, la circulación en la atmósfera, y es algo un poquito complejo. Fijaros, la circulación en la atmósfera decimos que se produce por movimientos de convección, aquí lo tenéis, o movimientos convectivos. Aquí aparece una imagen. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre que cuando se calienta el aire, estamos aquí, ¿vale? Cuando se calienta el aire pesa menos, es decir, que disminuye su densidad. Y al pesar menos y disminuir su densidad, lo que hace es que asciende, ¿vale? Sube hacia arriba y por tanto deja en la Tierra una zona que llamamos baja presión. Al subir hacia arriba, el aire va a poder generar lluvias. ¿Por qué puede generar lluvia? Porque al ascender, las partes altas de la atmósfera tienen menor temperatura. Y al tener menor temperatura, la temperatura del aire disminuye y por tanto se puede condensar el vapor de agua y producir nubes con lluvia. Pero vamos a nuestras corrientes convectivas. Al ascender, como decimos, ha disminuido su temperatura y por tanto, al disminuir su temperatura ocurre lo contrario que ocurría al aumentar, es decir, que el aire pesa más, es decir, que aumenta su densidad y al aumentar su densidad, veis aquí, desciende, presionando a la Tierra y generando por tanto zonas de alta presión. ¿Lo veis? Una vez que ya está abajo, vuelve a repetirse el tercer paso. Se vuelve a calentar el aire, vuelve a descender su densidad, asciende, se vuelve a enfriar el aire, vuelve a aumentar su densidad y desciende, y así continuamente se va generando un movimiento circular, ¿vale? Que se conoce como movimiento de convección o movimientos convectivos. ¿De acuerdo? Bien, fijaros, cuando el aire desciende, está empujando al aire que tiene inmediatamente debajo. Y esto hace que el aire que está aquí debajo se desplace hacia las zonas de baja presión, generando lo que llamamos, aquí lo tenéis, el viento. Por tanto, ¿qué es el viento? El viento es aire que se desplaza de forma lateral desde las zonas de alta presión a las zonas de baja presión. ¿De acuerdo? Espero que lo hayáis entendido. Nos vemos el próximo día en un nuevo vídeo. Ahora nos vamos al índice.